Regresamos con la parte y el todo. Estamos ahora con la directora de la Escuela de Irregulares Motores, Silvia Bersanelli. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué feo que suena Irregulares Motores. Y en estos días has estado proponiendo que se le cambien los nombres a las escuelas de irregulares motores, escuelas especiales. ¿Qué connotan esos nombres? Bueno, nosotros planteamos que connotan sobre todo discriminación, estigmatización. O sea, una escuela que debería estar para incluir en su nombre está fomentando sin querer, desde luego. Quien lo puso no tenía esa idea. Pero hoy, con lo que ha avanzado, el concepto de discriminación y de inclusión. Sí, exactamente. Nosotros cumplimos 30 años y entonces creo que en este repaso, la escuela el 26 de mayo. Y en este repaso, bueno, y balance, incluso de mi actividad en la escuela, porque yo estoy desde el año 90, 91, ya era hace mucho tiempo que yo venía pensando en la propuesta de cambiarle el nombre. Lo hablamos con los docentes, lo hablamos con los padres, y la propuesta, primero que la política ha cambiado, la convención existe hoy, hubo un reconocimiento en el tema de derechos y también... En la convención es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Durante estos 30 años hubo un avance en materia de reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad, y entre ellos se visibilizaron las instituciones o los nombres que fueron segregando a las personas con discapacidad, que estigmatizaron, que señalaron lo que no pueden hacer las personas, y entre eso es parte de estos reforzaron nombres, el concepto de la discapacidad y no de la tarea educativa. Sí, o de lo que no pueden hacer, o poniendo el problema en la persona, no en la sociedad, que genera barreras, y eso es lo que también se recogió en la convención. La convención le vino a decir a la sociedad entera: señores, ustedes están utilizando un modelo médico rehabilitador, un modelo que estigmatiza, un modelo que genera asistencialismo o beneficencia. ¿Qué malo es? ¿Por qué es malo que sea un modelo médico rehabilitador? Porque el modelo médico rehabilitador buscó, en primer lugar... ¿Es un modelo ya superado? Sí, es superado por el modelo social de la discapacidad o el modelo de derechos humanos. Buscó poner, el problema era de la persona. Motriz. Entonces, claro, o visual o auditivo. Claro. Y entonces era su problema, que no podía, que necesitaba o cura o rehabilitación para poder insertarse e integrarse a la comunidad. Y no pensó... De personas normales, entre comillas. Exacto, claro. Y en la pauta de normalidad que yo o vos o cualquiera cree que es normal, eso es muy subjetivo. No obstante, las limitaciones que podamos tener funcionales. Pero no obstante eso, generó políticas paralelas, generó esta cuestión de políticas especiales, políticas al margen en realidad de la sociedad. Y bueno, y hubo movimientos que fuertemente plantearon la vida independiente, la vida autónoma, el modelo social de la discapacidad, y esto estuvo en pugna durante mucho tiempo. Y el modelo que de los años 70 fue planteando a la sociedad: señores, esto no es un problema exclusivamente nuestro. O sea, no porque yo soy negro, soy racista. ¿Sí? No porque tenga una limitación funcional tengo una discapacidad, eso se lo plantea claramente. Y bueno, y fue generando que las barreras, algo que trabajamos mucho también desde el diario y desde el Derribando Barreras, las barreras que genera la sociedad son en realidad lo que materializan o concretan una limitación. Si hay una barrera, una escalera, por ejemplo... Que la limitación no es tanto inherente a la persona, sino inherente al contorno social que no lo incluye. Exacto. Si yo construyera una sociedad sin barreras arquitectónicas y yo fuera una usuaria de silla de ruedas, no tendría problema para desplazarme. O sea, si la arquitectura te ayudara, si el urbanismo te ayudara, no tendría... Bueno, vemos en la ciudad, está lleno de rampas. Eso por un lado. Pero hasta hace 20 años no existían ninguna. Pero no hay transporte, por ejemplo. Entonces yo vivo en un barrio X y necesito venir en el transporte y no hay transporte accesible. Y los colectivos no te llevan, claro. Claro, porque creo que hay muy pocos transportes. Hubo una denuncia por parte de las organizaciones de la sociedad civil, incluso en la Comisión Nacional. Pero esta concepción, ¿no? O no puedo llegar a la universidad o no puedo llegar a la escuela. Y también esto se traduce que, bueno, cuando llegué, ¿cómo enseño ahí? Utilizo el diseño universal, y yo digo claramente qué es el diseño universal. Si vos vas a un museo y va tu chiquito, va tu hija de 15, de 20, y vas con tu mamá o tu papá o con tu hermano, vos llegás a un museo y el museo está pensado para que lo pueda entender cualquiera, la muestra que van a hacer.
Digo yo, el aprendizaje, y además lo que ahora se muestra claramente, eso está construido con diseño universal del aprendizaje. Yo un contenido se lo puedo explicar a un chico de 3 con determinadas palabras y actividades, a uno de 10, a uno de 15 o a uno de 25 en la universidad. Y todos son, entre comillas, normales. Exacto. No es que hay una discapacidad en alguno de ellos. Claro. Ahora, el concepto de la normalidad. Sí, Vamos a meternos en las honduras filosóficas. ¿Hoy tiene sustento? No, hoy no tiene sustento. Foucault fue uno de los primeros todavía hoy estamos oyendo, bueno, los discapacitados pueden estar con los normales o los convencionales. Sí. Eso es algo que hoy... No tiene sustento. Claro, no tiene sustento de ningún No, eso es como creer que una persona por una orientación sexual es anormal. Eso es creer que por una discapacidad se es anormal. Eso se basó también desde una perspectiva de un modelo médico rehabilitador. A ver, tampoco decimos, hoy lo podemos analizar a ese modelo médico rehabilitador, a veces los médicos se ofenden, pero fue lo que se construyó en ese momento, ¿no? Fue el modelo de donde surgió la normalidad y la normalidad. Que solucionaran el tema. Claro, tal cual. Comillas, la ¿no? construcción de ITAR, de lo que fue el salvaje de Aveirón, que vos conocés bien también. Sí, sí. Bueno, a partir un niño que fue hallado a finales del siglo XVIII, por suerte en la Francia de la Revolución. Sí. Que tenía todo un desarrollo científico y un afán, o sea, todo lo que sabemos de Egipto lo sabemos por aquella expedición. Un niño que fue encontrado en los bosques de Aveirón, que desde los 2 años y medio vivía solo, creo que tenía 15 cuando lo encontraron. Exactamente. ITAR fue el primero que lo toma, que es un médico, y con él empieza a construirse la base del modelo de la educación especial. Eso después lo toma Edward Seguin, ¿sí?, que es el padre y él denomina escuelas especiales. ¿Sí? ¿En qué siglo estamos hablando de la escuela especial? Y eso estamos hablando de fines de 1800, o sea que estamos atrasando un siglo. Claro. Estamos haciendo lo que hicieron los pioneros. Claro. Que por allí fueron los que cimentaron, digamos, toda la construcción. Y ellos trataron de ponerle con palabras del momento un significado, porque en aquella época seguramente fue un avance, pero después el avance en el reconocimiento de derechos humanos, y un ejemplo es las personas con orientación sexual, la ley de identidad sexual, ¿sí? Todo eso hizo también el tema de la violencia contra las mujeres, la inclusión de las mujeres al ámbito laboral, al ámbito académico, científico, es decir, fuimos derribando muchas barreras que dejaban afuera mucha gente, ¿no? Y entre ellos a las personas con discapacidad. Entonces, se fue construyendo un sistema paralelo por un lado y poniéndole nombres como el que nosotros tenemos hoy en el siglo XXI, ¿sí?, donde ya reconocemos no solamente y defendemos los derechos de las personas con discapacidad y nos manejamos con viejos lenguajes, con viejos como conceptos, irregulares motores. Que atrasan y no ayudan a desarrollar un pensamiento más liberador de este tipo. Ahora, Silvia, vos has trabajado mucho como docente, también como presidenta del Observatorio Nacional de Discapacidad, titular era. Sí, yo estuve en la Comisión Nacional de Discapacidad, que es el órgano máximo de las políticas públicas, que gestiona las políticas públicas a nivel... En el anterior gobierno. Sí, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y primero estuve como secretaria general, después fui presidenta del Observatorio de la Discapacidad que está ahí y terminé como presidenta. ¿Cómo está la Argentina y cómo está La Pampa en relación a la integración? ¿Y cuáles son los límites de la integración? O sea, ¿se puede integrar cualquier persona o cualquier niño, por más discapacidad que tenga? ¿Se puede y es bueno que se incluya y que se integre a la educación común o no? Sí. O sea, ¿cuáles son los límites? No, la inclusión no tiene límites. No tiene límites. Y nosotros decimos... el límite es el prejuicio. El límite es el prejuicio y el límite lo puede poner la persona. Es decir, si yo tengo un chico con una alta dependencia generalizada, que es oxígeno dependiente, que no tenemos apoyo de enfermera, que el médico que tiene mucho riesgo de vida y entonces puede estar con una internación domiciliaria y el médico obviamente quizás no habilite su inclusión al ámbito de la escuela común por el riesgo que tiene de enfermedad. El riesgo médico, que no es un tema de pero el límite se lo pone el estudiante. Es decir, y entonces el servicio de la educación, que La Pampa lo tiene porque lo generamos en el 2004, es el servicio domiciliario hospitalario, para cualquier estudiante, para que tiene un apoyo generalizado o para aquel que por más de 30 días tiene que estar en su casa, ¿no? Entonces, yo estoy hablando más que nada
a las personas o a los niños que tienen discapacidades mentales, discapacidades motoras, el tema de la inclusión en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, digo, ¿hay un límite para hacerlo? No hay límites. O sea, la escuela especial lo ayuda, pero tiene que ir a la escuela pública. Tiene que ir a la escuela pública y con apoyo. La convención viene a romper este esquema. ¿Eso es lo que pasa hoy en la Argentina y en La Pampa? No. La convención viene a plantear en el mundo entero de que como se venía trabajando ahora de escuela especial segregada, porque lo dice claramente, la escuela especial segrega, ¿sí? Como es la escuela de ciego, la escuela irregular, todas la las escuela escuelas especiales que se generaron al margen de la escuela común para educar a los chicos sordos, a los chicos ciegos, a los chicos con discapacidad motora, a los chicos con discapacidad intelectual. Segrega, dice esa escuela. Estamos generando un circuito. El modelo nuestro segrega. Sí, el modelo del mundo segrega. Y todo fue generado sobre un paradigma diverso. Nosotros tenemos que empezar a romper ese paradigma, incluir a los chicos a la escuela común, sí, pero generar apoyos, planificar esos apoyos. ¿Y qué tan lejos estamos en La Pampa de eso? ¿Qué necesitamos? Nosotros llevamos 12 años de experiencia, más de 12 años de experiencia acá, porque empezamos en el 2004. Entonces La Pampa ha avanzado mucho. Cuando nosotros empezamos, y a mí me tocó ser directora de la Dirección de Educación Inclusiva, había muy pocos chicos incluidos en el sistema común. Yo fui docente de apoyo a la inclusión. Yo no sé la población que tiene hoy la escuela, todo el sistema de La Pampa. Yo te puedo decir en nuestra escuela. Nuestra escuela tiene 87 alumnos, ¿sí? Desde los cuales 57 alumnos, 57 alumnos están incluidos en el sistema educativo. ¿Y hace 30 años, cuando la escuela empezó, cómo era? No, teníamos 4 alumnos. 4 alumnos. 4 alumnos. 4 alumnos. Y hoy no. Y vos decís, con apoyos ínfimos y con importantes apoyos, sí, con apoyos ínfimos y con chicos que necesitan un asistente, sí, que les escriba. Un maestro integrador. No, ese es el maestro de apoyo el maestro de apoyo a la inclusión trabaja para asesorar a la escuela y al maestro. El asistente es aquel que está con el chico. Que está con el estudiante si yo lo necesito, pero si necesito que me lleve al baño, porque puedo usar pañales, si necesito que me escriba porque puedo no tener la motricidad. Hay una cuestión económica detrás de eso. Sí, pero importante, también, ¿no? Y eso lo puso, la provincia. La inclusión le cuesta dinero al Estado. Sí, pero es más caro. Hay una razón económica que también lo dice UNESCO, es mucho más caro mantener los sistemas paralelos que la inclusión. ¿Por qué? Porque la logística cambia y todos vamos a acompañar a la escuela Entonces lo que falta es un cambio de mentalidad. Y es un cambio digamos, de ingeniería de dónde aplicar los recursos. Nosotros el del 2004 empezamos a hacerlo, pero también hay que romper barreras que tenemos en la cabeza, porque romper lo instituido cuesta. Entonces vos te encontrás con que el docente te dice, no, pero este estudiante tiene que ir con un maestro específicamente de apoyo. No, porque la inclusión plantea autonomía, la inclusión plantea que el chico pueda vivir a los 18 años lo más autónoma. Es mucho más difícil para un docente. Claro, pero hay que romper eso y por eso tiene un asistente. Pero también a los papás se les generó esa dependencia. Entonces vos, si sos un papá con un hijo con discapacidad, vos decís, no, pero mi hijo vino estos 4 años con un maestro de apoyo permanente, pero no lo necesita. Y aquel que lo necesita lo tiene, porque hay casos que por trastornos de conducta, pero que se está trabajando cada vez mejor, no lo tienen, pero hay otros casos no. Muy bien, muchas gracias Silvia por venir a La Parte y del Todo, a la televisión cooperativa y esclarecernos en un tema que a veces no tiene tanta difusión como la que quisiéramos. Gracias a vos y me alegro que se pueda seguir difundiendo estos temas. Nosotros en unos minutos volvemos con La Parte y el Todo.